Vamos a continuar con la enseñanza sobre el mundo de la profecía. Let's continue with the teaching about the word of prophesying. Hemos estudiado el tabernáculo We have been studying the tabernacle y los objetos diferentes dentro del tabernáculo and the different objects inside the tabernacle of God que corresponden a las 9 manifestaciones de los dones del Espíritu. that correspond to the nine manifestations of the Spirit. Y hemos visto que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo son 3 niveles espirituales. We have seen that the Holy of Holies, the Holy, and the courtyard are 3 different levels. Y hemos visto como en la enseñanza de Pablo, en 1 Corintios 12, And we have seen that in the teaching of the Apostle Paul in Corinthians 12, hay 3 grupos de manifestaciones. there are 3 groups of manifestations. Y en el texto griego And in the Greek text, hay 2 rupturas there are 2 breaks que muestran que hay 3 grupos de manifestaciones espirituales. that shows there are 3 different spiritual manifestations. Muchos los llaman dones del Espíritu, Most of all people call them gifts of the Spirit. pero el enfoque del texto no es que sean dones, The focus of the text is not gifts, sino manifestaciones del Espíritu. but manifestations of the Spirit. Porque hay una diferencia entre una cosa y otra. Because there is a difference between another and the other one. Si es un don, tú eres dueño de esa cosa. If it's a gift, you are the owner of that thing. Pero si es una manifestación, eres un canal de esa cosa. But if it's a manifestation, you are a channel of that. Una manifestación del Espíritu no es un don del Espíritu. That manifestation of the Spirit is not a gift of the Spirit. Porque si es un don del Espíritu, tú puedes usarlo como te dé la gana. Because if it's a gift, you can use it as you want. Pero si es una manifestación del Espíritu, tú dependes de Dios. But if it's a manifestation of the Spirit, you depend of the Almighty God. Tú no puedes usarlo como te dé la gana. You can use them like you want. Y si hablamos de profecía, And if we talk about prophecy, no podemos decir que es un don. we cannot say that it's a gift. Porque si fuera un don, yo podría usarlo como me dé la gana. Because if it's a gift, I can use it whatever I want in any time I want. Pero la profecía no funciona así. But the prophecy didn't work like that. Pedro dice que la profecía no es generada por la voluntad humana. Apostle Peter says that the prophecy is not generated by the will of the man. Es una inspiración del Espíritu de Dios. It's an inspiration of the Spirit of God. Así que ninguna persona puede producir profecía. So nobody can produce prophecy by himself. Así que cuando hablamos de la manifestación de hablar en lenguas, So when we talk about the manifestation of talk in tongues, estamos en el atrio del tabernáculo. we are in the courtyard of the tabernacle. El atrio corresponde al hablar en lenguas The courtyard corresponds to the speaking in tongues. y es el área más grande del tabernáculo, It is the biggest area in the tabernacle. lo cual nos muestra que el hablar en lenguas es muy grande. What is that talk, speaking in tongues is very big. Y eso rodea toda la casa. And that surrounds all the house. Y cuando entramos en la casa, entramos en niveles espirituales más elevados. And when we come in the house, we enter in a higher spiritual levels. Y el área de la casa es el área de la profecía. And the area of the house is the area of the prophecy. Y eso no es solamente la manifestación
de profecía, and that is not just the manifestation of prophecy, sino también todas las derivaciones de la profecía. but the derivations of the prophecy. La profecía es el ambiente donde se producen estas manifestaciones. The prophecy is the realm where these manifestations starts Se manifiestan. or manifest. Por eso la fe, que es una de las manifestaciones, That's why the faith, that is one of the manifestations, y estamos ahora hablando de una fe sobrenatural, and now we are talking about a supernatural faith, es una manifestación dentro del área de la profecía. and it's a manifestation in the area of the prophecy. Así que todas las manifestaciones superiores a las lenguas So all the manifestation, the superior manifestations higher than tongues, son productos del espíritu de profecía. are produced by the spirit of prophecy. En el tercer nivel, que es el lugar santísimo, In the third level, there is the Holy of Holies. hay un nivel superior de profecía, There is a higher level of prophecy llamada revelación. called revelation. Revelación es profecía en su máximo nivel. Revelation is the manifestation of prophecy in the highest level. Si leemos en 1 Corintios 12, If you read in 1 Corinthians 12, en cuanto a los dones espirituales, talking about the spiritual gifts, estoy leyendo ahora 1 Corintios 12. I'm reading now 1 Corinthians 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. En las dos versiones que hemos leído, tanto en español como en inglés, In the two translations that we have been read in Spanish and in English, usa la palabra dones espirituales. use the spiritual gifts. Y como veis aquí en la versión de las Américas, dones está en cursiva. And as you see in the translation of the Americas En español, in Spanish, la palabra dones está en cursiva. the word gives is in italic, Lo cual muestra que es una palabra añadida por los traductores. what shows us that is a word add from translators. Los traductores han puesto la palabra dones, The translators have put the word gifts, pero no está en el texto griego. but it's not in the Greek text. Pablo no habla de dones espirituales. Paul doesn't talk about spiritual gifts. Si entendemos la palabra dones como algo que tú recibes para poseer, If we understand the word gifts, that's something you can possess y usar como te dé la gana. and use whatever you want, No es así con las manifestaciones del Espíritu. it's not like that with the manifestations of the Spirit. Si hubiéramos traducido esto literalmente, If we translate this literally, podríamos decir, en cuanto a las espiritualidades, we can say in concerning about the spiritualities, pero es un poco difícil entender esa palabra. but it's a little hard to understand that word. Por eso en mis enseñanzas yo uso la expresión manifestaciones del Espíritu. That's why in my teachings, I use the manifestations of the Spirit. La palabra espiritualidades son las manifestaciones del Espíritu. The word spiritualities are the manifestations of the Spirit. No son dones del Espíritu. There is not gifts of the Spirit. Así que quitemos de nuestra mente que estos son dones. So take out of our minds that these are gifts. Porque para recibirlos Because to receive it, necesitamos estar conectados con Dios. we need to be connected with God.
No podemos usar esos desconectados de Él. We cannot use this disconnected from him. Somos solamente canales, We are just channels. no somos dueños. We are not owners. Y en esa dependencia de Dios And in that dependence from God y en esa adoración a Dios, and in that worship to God, cuando nos entregamos totalmente para unirnos con Él, when we give ourselves totally to depend on him, Él transmite estas manifestaciones he transmits these manifestations en conexión con Él mismo. in connection with himself. Así que el que quiere ser un canal para las manifestaciones del Espíritu, So, who wants to be a channel from the manifestations of the Spirit necesita unirse con Dios. needs to be united with God. La tentación de Satanás contra Yeshua The temptation of Satan with Yeshua fue desconectarse de Dios was disconnect him from God y hacer un milagro en su propio nombre. and make a miracle in his own name. Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Satan says, if you are really the Son of God, change these rocks in bread. Él quería que Yeshua desconectara de Dios para hacer un milagro, He wants that Yeshua disconnect from God to make a miracle by himself apart from God. porque el convertir una piedra en pan es una de las 9 manifestaciones. Because to convert a stone in bread are one of the 9 manifestations. Esto es un milagro, This is a miracle. transformar una piedra en pan. Transform a rock in a piece of bread. Yeshua hizo algo semejante. Yeshua did something similar. Cuando tomó lodo de la tierra y puso en los huecos de un hombre que no tenía ojos. When he took mold from the earth in the man that didn't have eyes. Y él le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. And Yeshua says to him, go and wash yourself in Siloé pool. Eso fue un milagro. That was a miracle. Transformar lodo en ojos. Transform mud in eyes. Muy similar a lo que Satanás pidió de Yeshua. Much similar that Satan asked from Yeshua. Eso es un milagro. That is a miracle. ¿Cuál fue la diferencia entre la tentación de Satanás y la creación de los ojos del hombre que no tenía? Which was the difference in the temptation of Satan and in this? Para crear ojos To create eyes del lodo. from the mouth. ¿Cuál es la diferencia? What was the difference? La diferencia fue hacer milagros en tu propio nombre o hacerlo inspirado por Dios. The difference was do miracles by yourself or do miracles inspired by God. Hacer milagros desconectados de Dios Do miracle disconnected from God es entrar en el área de Satanás. is enter in the area of Satan. Es una área donde no te sometes totalmente a Dios. It's an area where you do not submit yourself totally to God. Yeshua dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Yeshua says the Son couldn't do nothing by himself. Solamente lo que ve hacer el Padre. Only what the Father do. Lo que el Padre hace, el Hijo lo hace de igual manera. Whatever thing the Father do, the Son do it equal. Así que estas 9 manifestaciones en 1 Corintios
So these 9 manifestations in 1 Corinthians no son dones, are not gifts en el sentido de poder ser usados desconectados de Dios. in the sense that could be used disconnected from God. Ahora, hablar en lenguas, dijimos, Now, speaking in tongues, yo puedo hablar en lenguas cuando yo quiero, I can speak it in tongues wherever I want, pero no puedo hablar lo que quiero. but I cannot speak what I want. Lo que sale de mi boca no lo domino. That I speak, I have not dominion about on him. Yo no medito de antemano qué palabras voy a decir cuando hablo en lenguas. I did not think what I'm going to talk. Es un fluir que yo no domino. It's a fluency that I didn't manage. Así que si hablamos de hablar en lenguas como un don, So if we talk speaking in tongues like a gift, el don sería la capacidad de hablar. the gift was the capacity to speak. Pero lo que uno habla But the things that I speak vienen de Dios. come from God. Lo que estoy diciendo no lo digo yo. What I say, I'm not saying by Yo myself. yo no domino ese don. I didn't have domain of that gift. Aunque hasta cierto nivel se parece a un don. But in certain level, it looks like a gift. Pero cuando funciona, tiene que estar conectado con Dios. But when it works, have to be connected with God. Si no, se convierte en palabras inventadas de mi propia fantasía. If it is not connected with God, maybe can be inventions of mine O lenguas satánicas. or satanic languages. Por eso cuando estoy conectado con Dios, That's why when I am connected with God, puedo hablar en lenguas correctamente. I can speak in tongues correctly. Lo mismo con la profecía. The same with the prophecy. La profecía no viene de mi propia iniciativa. The prophecy didn't come by myself. Tengo que estar conectado con Dios. I have to be connected with God. Ahora, si hablamos de profecía como un don, Now, if we talk about prophecy like a gift, es una capacidad dada a la persona it's a capacity give to the person para poder ser un canal para la profecía. so you can be a channel to the prophecy. Es parecido al hablar en lenguas. It's similar, speaking in tongues. Es una capacidad para poder ser un canal. It's a capacity to be a channel Y eso es como un don. that is like a gift. Es una sensibilidad It's a sensibility que el Eterno pone dentro de ti that eternal God put inside of you para que puedas recibir la información profética. so you can receive the prophetic information. Pero la información profética tú no la dominas. But the prophetic information, you not control it. Si Hashem quiere revelarte algo, Él lo hace. If Hashem wants to reveal you something, he do it. Pero tú no puedes provocar la profecía. But you cannot provoke the prophecy. Solamente puedes estar abierto para la profecía. You just can be open for the prophecy. No puedes profetizar cuando quieras. You cannot prophesy whenever you want. Y la capacidad de escuchar de Dios, The capacity to hear from God, podríamos llamarlo don. we could call it a gift. Pero la profecía no es un don. But the prophecy is not a gift. Es una manifestación. It's a manifestation. Y está íntimamente relacionado con nuestra conexión con Dios. And it's intimately related with our connection with God. Voy a volver a leer el versículo 1 y luego seguimos hasta 3. I'm going to read
verse 1 to 3. En cuanto a los dones espirituales o manifestaciones espirituales o espiritualidades, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Yeshua es anatema. Y nadie puede decir Yeshua es el Señor excepto por el Espíritu de santidad. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. Ye know that ye were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Yeshua accursed, and that no man can say that Yeshua is the Lord, but by the Holy Ghost. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Now, there are different gifts, but the Spirit is the same. Aquí encontramos la palabra dones. We found here the word gifts. Aquí Pablo habla de dones del Espíritu Here, Paul is talking about gifts of the Spirit, y usa la palabra carisma. and he used the word charisma, La raíz tiene que ver con gracia. from the root grace. Quizás podemos cambiar y yo hablo inglés y tú hablas español, ¿te parece? Perfecto, yes. Okay, whatever you want. We will change. I will speak in English and my brother will translate to Spanish. I think we will do it quicker that way. Okay. Here we have the word charisma. Aquí tenemos la palabra carisma. It comes from the root charis, Viene de la raíz charis, that means grace. que significa gracia. We see in this text that there are gifts of the Spirit, Vemos en este texto que son dones del Espíritu, but the gifts are not the flow from the Spirit. pero los dones no son un fluir del Espíritu. The gifts are the capacity to get the flow from the Spirit. Los dones son la capacidad de fluir del Espíritu. I will explain it this way. Lo voy a explicar de esta manera. If you have a high speaker, Si tienes una bocina, this is a box. esta es una caja. This box has the capacity to transmit a sound, Esta caja tiene la capacidad de transmitir sonido, but it's not transmitting sound all the time. pero no está transmitiendo sonido todo el tiempo. But it has all the capacity to transmit the sound. Pero tiene toda la capacidad de transmitir cualquier sonido. On the other side, I have a cable. Del otro lado tengo un cable. And this cable has to be connected Y este cable tiene que estar conectado. to be able to transmit a sound. It has to be current here. Para poder transmitir un sonido tiene que haber corriente. It has to be a flow. Tiene que haber un fluir de poder, de energía. You can compare this high speaker with the gift of the Spirit. Puedes comparar esta bocina con el don del Espíritu. And you can compare the manifestation of the Spirit with the flow that comes into the cable. Puedes comparar la manifestación del Espíritu con la corriente que fluye del cable. The gift is the capacity to do something. El don es la capacidad de hacer algo. But the manifestation is the current which makes you to produce something. Pero la manifestación es el fluir de la corriente que te hace producir algo. So when we speak about prophecy, Así que cuando hablamos de profecía, it's the flow of the Spirit inside of you. fluir del Espíritu dentro de ti. And what comes out is not from you. Y lo que viene para afuera no viene de ti. You are only transmitting something that's coming in. Tú solamente estás transmitiendo algo que está viniendo. And that is prophecy. Y eso es profecía. You cannot have dominion over the flow of the Spirit. Tú no puedes tener dominio sobre el fluir del Espíritu. The only thing you can do is to hinder. La única cosa que puedes hacer es pararlo. If the flow comes to the high speaker, if the prophecy comes to you,
si el sonido viene a la bocina, si la profecía viene a ti, you can decide if you want to transmit it or not. tú puedes decidir si quieres transmitirlo o no. And you can transmit it whenever you want. Y tú puedes transmitirlo a la hora que tú quieras. That's why Paul says in chapter 14 in 1 Corinthians, Por eso Pablo dice en el capítulo 14, en Primera de Corintios, that the Spirit is submit to the prophet. que el Espíritu se somete al profeta. And when you want to prophesy, Cuando quieres profetizar, you have to do it in an orderly way. tienes que hacerlo de una manera ordenada. If somebody is speaking Y alguien está hablando, and I receive a prophecy, y yo recibo una profecía, I can wait puedo esperar until he finished to talk. hasta que termine de hablar el otro. And then I can give the prophecy. Y entonces yo puedo dar la profecía que tengo. God gave me something, Dios me dio algo. and I can transmit it when I want. Puedo transmitirlo cuando yo quiero. But if God didn't give me anything, Pero si Dios no me da algo, I still have the capacity to todavía prophesy. yo tengo la capacidad de profetizar. That capacity Esa capacidad can be used by Satan. puede ser usada por Satanás. And Satan is looking for those who have that capacity Satanás está buscando por aquellos que tienen esa capacidad to be able to use them and transmit his message through them. para poder usarlos y transmitir su mensaje a través de ellos. That's the reason it's so important to have the capacity of discernment of spirits. Lo importante que es tener la capacidad de tener discernimiento de espíritus To be able to know when the flow comes from God para saber cuándo el fluir viene de Dios and when it comes from Satan. y cuándo viene de Satanás. That means an evil spirit. Eso significa un espíritu malo. The one who has the capacity of prophesying El que tiene la capacidad de profetizar can be an instrument for God puede ser un instrumento de Dios or an instrument for Satan. o un instrumento de Satanás. Let's continue to read. Continuemos leyendo. There are diversities of gifts, but the same Spirit. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. There are differences of ministries, but the same Lord. Hay diferentes suministros, pero el mismo Señor. And there are diversity of activities, but it is the same God who works all in all. Pero hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que funciona todo en todas. Que obra todo en todos. But the manifestation of the Spirit, look at this translation, I like it. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Vea esta traducción. Pero la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para beneficio de todos. So we have Así es que tenemos gifts and dones manifestations. y manifestaciones. The gift is the capacity to be a channel, El don es la capacidad de ser un canal, but the manifestation is the moment when you transmit what comes to you. pero la manifestación es el momento en que tú das esa manifestación. And verse 8 says, For to one is given the word of wisdom. El versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Take note that this is the manifestation of the Spirit. Tome nota que esta es la manifestación del Espíritu, It's not the gift of the Spirit. no es el don del Espíritu. It's the manifestation of the Spirit. Es la manifestación del Espíritu. When the Spirit is transmitting Cuando through the gift the flow of God. el Espíritu está transmitiendo a través del don The el flow. fluir de Dios. And the purpose of the manifestation is to benefit, to give profit to the congregation. Y el propósito de la manifestación es dar beneficio al pueblo.
For to one is giving the word of wisdom through the Spirit, Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, to another the word of knowledge through the same Spirit. a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. When it speaks about given here, Cuando habla de dar aquí, it's the manifestation, es la manifestación, which is given in a certain moment. la cual es dada en cierto momento. It's not the capacity to get the information, No es la capacidad de tener la información, but the very information which is coming to you right now. sino la información que está viniendo en este momento. That is what Paul is speaking about. Esto es de lo que Pablo está hablando. To one is given the word of wisdom through the Spirit. A uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu. To another the word of knowledge through the same Spirit. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. To another faith by the same Spirit. A otro fe por el mismo Espíritu. To another gifts of healings by the same Spirit. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. To another the working of miracles. A otro el hacer milagros. Take note what is written here. To another the working of miracles. Tome nota de lo que dice aquí, el hacer milagros. The working here is plural in Greek. La palabra hacer aquí está usada en plural en griego. Workings. Haceres. Okay. It speaks about different types of miracles Habla de diferentes tipos de milagros and different workings of miracles. y diferentes, Obras de milagros. It has to do with the workings to do something. tiene que ser con el hacer algo. There are many different ways of doing miracles. Hay muchas maneras diferentes de hacer milagros. That is what it says here. Eso es lo que dice aquí. There are different miracles Hay diferentes milagros and many different ways of doing miracles. y muchas maneras diferentes de hacer milagros. So this flow of the Spirit Así que este fluir del Espíritu is very diverse. es muy diverso. To another, prophecy. A otro, profecía. To another, discerning of spirits. A otro, discernimiento de espíritus. To another, different kind of tongues. A otro, diferentes tipos o géneros de lenguas. To another, the interpretation of tongues. A otro, interpretación de lenguas. But one and the same Spirit works all these things, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distributing to each one individually as he wills. repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. And take note, this is not speaking about the capacity to do all these things. Y tome nota, esta no habla de la capacidad de hacer estas cosas. It's speaking about the distribution right now of the flow of the Spirit. Está hablando de la distribución de ahora del hacer del Espíritu, That God is giving right now. que Dios está dando en este momento. So, if you are filled with the Spirit of God, Así es que si tú eres lleno del Espíritu de Dios, the Spirit of God can use you el Espíritu de Dios puede usarte in all of these manifestations. en todas estas manifestaciones. There is no limit. No hay límite. Some of us have the inclination of being used in a specific way. Algunos de nosotros tenemos la inclinación de ser usado de una manera específica. God uses us in different ways. Dios nos usa de diferentes formas o maneras. For example, Por ejemplo, some people, they have the capacity to give a prophetic message. algunas personas tienen la capacidad de dar un mensaje profético. And if they have a very developed capacity to prophesy,
tienen una capacidad verdaderamente desenvuelta para profetizar, they are prophets. son profetas. Others Otros have the capacity to heal people who are sick. tienen la capacidad de sanar a personas que están enfermas. And when the flow of healing comes to that person, Y cuando el fluir de sanidad viene a esa persona, it's easy for that person to heal the sick. es fácil para esa persona sanar al enfermo. So you have two different people here. Así es que tenemos dos personas diferentes aquí. One who it's very easy for him to give a prophecy. Una, dar fácilmente una profecía. And the other, it's very easy for that person to heal the sick. Y la otra, fácilmente poder sanar un enfermo. But God can use both in the opposite way. Pero Dios puede usar a ambos de la manera opuesta. The one who normally heals the sick can prophesy. El que normalmente sanaba puede también profetizar. And the one who normally prophesies can also heal the sick. Y el que normalmente puede profetizar también puede sanar al enfermo. The flow of God, which is the Spirit of God, El fluir de Dios, el cual es el Espíritu de Dios, can use the vessels of the children of God anyway. puede usar los vasos como de cualquier forma. So the most important thing is to be open, Así es que la cosa más importante aquí es estar abierto, connected, conectado and have a humble spirit y tener un espíritu humilde, and understand that we are not doing miracles. entendiendo que nosotros mismos no estamos haciendo milagros. We are not prophesying. No estamos profetizando. It's God through us. Es Dios a través de nosotros. We are only channels. Solamente somos canales. And if we are born again and filled with the Spirit, Y si somos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu, God can use us in any way. Dios puede usarnos de cualquier forma. So we have to be open. Así es que tenemos que estar abiertos. And Paul is speaking here that when we are open, Y Pablo hablando aquí que cuando nosotros estamos abiertos, when we are connected, cuando estamos conectados, the Spirit of God, el Espíritu de Dios, which is the flow of God, el cual es el fluir de Dios, can use us anyway. puede usarnos de cualquier forma. One person is used this way, Una persona es usada de esta forma another person is used that way. y otra persona es usada de otra forma. But the purpose of everything is to make the congregation grow. Pero el propósito de estas manifestaciones es hacer a la congregación crecer. It's to show God in the world. Es mostrar toda la riqueza de Dios en el mundo. We want to speak about the false way of prophecy. Queremos hablar de la manera falsa de la profecía. Let's look at some scriptures. Vamos a ver algunas escrituras. Jeremiah 23, Jeremías 23, verse 9. verso 9. My heart within me is broken because of the prophets. All my bones shake. I'm like a drunken man and like a man whom wine has overcome. Because of the Lord and because of his holy words. For the land is full of adulterers. For because of curse the land mourns. The pleasant places of the wilderness are dried up. Their course of life is evil. And their might is not right. For both prophet and priest are profane. Yes, in my house I have found their wickedness, says the Lord. Therefore, their way shall be to them like slippery ways. In the darkness they shall be driven on and fall in them. For I will bring disaster on them, the year of their punishment, says the Lord. 9:2. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante del Señor y delante de sus santas palabras.
porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Por tanto, su camino será como resbaladeros en obscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. Okay, the first thing we see here, what is not correct, Lo primero que vemos aquí que no está correcto is that the prophet and the priest es que are profane. el profeta y el sacerdote son profanos. Take note that it speaks about a prophet. Tome nota que está hablando del profeta. This prophet may have a good capacity to transmit from God. Este profeta podría tener la capacidad de transmitir de parte de Dios. But what makes this prophet a false prophet? Pero ¿qué hace a este profeta un falso profeta? It's his way of life. Es su forma de vida. He is profane. Es profano. That means that he is not fulfilling the commandments of God. Eso significa que no está cumpliendo los mandatos de Dios. This person is not obeying God. Esta persona no está obedeciendo a Dios. He is looking for his own benefit. Está solamente buscando su propio beneficio. He is not submitted to God. No está sometido a Dios. This makes him a false prophet. Esto lo hace a él un falso profeta. The gift he has could be from God. El don que tiene podría ser de Dios. He could be a prophet of God. Podría ser un profeta de Dios. But his life is changing his gift to a false prophet. Pero su vida está cambiando su don a un falso profeta. That happened with Balaam. Con Balaam. He had a very strong gift to be a prophet of God, Tenía un don fuertísimo para ser profeta de Dios, but he used it for profane purposes, pero lo usó para usos profanos and he was turned into a false prophet. y entonces se convirtió en un falso profeta. But God used him Pero Dios lo usó because there was a capacity in him to transmit from God. porque tenía la capacidad de transmitir de parte de Dios. But his heart was not right. Pero su corazón no estaba correcto. His lifestyle was not right. Su estilo de vida no era correcto. And that made him a false prophet. Y esto lo hacía a él un falso profeta. So when Yeshua speaks about the false prophets, Cuando Yeshua está hablando de un falso profeta, he says, by his fruits you will know them. él dice, por sus frutos los conoceréis. You will see his lifestyle. Ustedes tienen que observar su estilo de vida. If he's obedient to God's law, Si están obedeciendo a Dios o la ley de Dios, the commandments of God, los mandamientos de Dios. if he's submitted to God in his lifestyle, Si está sometido a Dios en su estilo de vida, determines if he's a true prophet or a false prophet. determinará si es un profeta verdadero o un falso profeta. The capacity to prophesy doesn't determine if you are a true prophet or a false prophet. La capacidad de profetizar no determina si eres un falso o un verdadero profeta. Your lifestyle. Lo que determina si eres falso o verdadero es tu estilo de vida. And I have seen folly in the prophets of Samaria. They prophesied by Baal and caused my people Israel to err. Also, I have seen a horrible thing in the prophets of Jerusalem. They commit adultery and walk in lies. They also strengthened the hands of evildoers, so that no one turns back from his wickedness. All of them are like Sodom to me, and her inhabitants like Gomorrah. Versículo 13.
En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Here we can see two more things Aquí vemos dos cosas más which converted these people to false prophets. que convierten a estas personas en falsos profetas. The first thing in verse 13, it says they prophesied by Baal. La primera cosa que vemos en el versículo 3 es que profetizaban en nombre de Baal. Baal is the representative of money and material riches. Aquí el simbolismo de Baal es el dinero y materialismo. Baal in Hebrew means owner. Baal en hebreo significa dueño. If you have money, you own the money. Si tú tienes dinero, tú eres dueña del dinero. If you have riches, you own the riches. Si tienes riqueza, eres el dueño de la riqueza. It also has to do with power, También tiene que ver con poder, to have authority over somebody de tener la autoridad sobre alguien and manipulate others by force. y manipular a otros a la fuerza. So, prophesying in the name of Baal or by Baal, you can find it in the false prophets. Así es que profetizar en el nombre de Baal lo puedes encontrar en los falsos profetas. You have to look if they are looking for money through their prophecy. Tienes que observar si ellos buscan dinero a través de su profecía. If they prophesy and want to have money, they are false prophets. Si profetizan y están buscando dinero, son falsos profetas. That's the first thing. Esa es la primera cosa. The second thing, if they prophesy wanting to have power over you, he's a false prophet. La segunda cosa es, si ellos quieren profetizar y tener poder sobre ti, ese es un falso profeta. We said the last week that the true prophecy is confirming, La semana pasada vimos que la verdadera profecía confirma and the false prophecy is manipulating. y la falsa profecía manipula. So if somebody prophesies over you, Así es que si alguien profetiza a ti, te profetiza, and you feel that that person wants to have power over you, y sientes que esa persona quiere tener poder sobre ti, he wants to manipulate you, or she, quiere manipularte, be very, very careful. sé muy cuidadoso. If it's a true prophecy, Si es una verdadera profecía, it has to confirm what you feel in your heart. tiene que confirmar lo que tú sientes en tu corazón. If you are born again, Si eres nacido de nuevo, you have a testimony in your heart tienes un testimonio en tu corazón, that you are a child of God. eres un hijo de Dios, And it says in Revelation chapter 19 that testimony is the spirit of prophecy. dice en Revelaciones 19 que su testimonio es el espíritu de la The profecía. testimony in your heart is the spirit of prophecy. El testimonio en tu corazón es el espíritu de la profecía. So if you are born again, you have the spirit of prophecy in your heart. Así es que si eres nacido de nuevo, tienes el espíritu de la profecía en tu corazón. And that spirit says to your spirit that you are a son of God. Y ese espíritu le dice a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. That is a testimony. Ese es el testimonio. Something is speaking inside of you. Algo hablando dentro de... That testimony is the spirit of prophecy. Ese testimonio es el espíritu de la profecía. So if somebody comes from outside, Así es que si alguien viene de afuera,
and is speaking to me with a prophecy, y habla de mí con la profecía, and telling me to do something, y me dice que haga algo, or telling me that something is happening in my life, o me dice que algo está pasando en mi vida, what I hear from him or her lo que oigo de él o de ella has to have be confirmed by the testimony in my heart. tiene que ser confirmado con el testimonio en mi corazón. If my heart is not feeling the same as what the message I hear says, No está sintiendo lo que el mensaje me está diciendo, I have to be very careful. tengo que ser muy cuidadoso. True prophecy confirms what God speaks to your heart. La profecía confirma lo que Dios ha hablado a tu corazón, Or what he will speak to your heart. o lo que Él hablará a tu corazón. But until you don't feel it in your heart, Pero hasta que no lo sientas en tu corazón, don't follow it. no lo sigas. I said last week that most prophets are false prophets. Dije la semana pasada que la mayoría de los profetas son falsos profetas. And the first thing that Yeshua told his disciples to be careful about La primera cosa que Yeshua le dijo a sus discípulos, de la cual tuvieran cuidado, fue in the last time before his coming. en la último tiempo de su venida, Before his coming. antes de su venida. Are the false prophets. Es un falso profeta. So he said, be careful not to be deceived. Así es que él dijo, tengan cuidado de no ser engañados. That means that one of the most important things in the last days are the false prophets. Eso quiere decir que una de las cosas más importantes en los últimos días son los falsos profetas. And we need to know how to detect who is a false prophet. Y tenemos que tener la capacidad de detectar quién es un falso profeta. Now we have three things here. Ahora tenemos tres cosas aquí. The first thing is to look at his private life. Primero, observar su vida privada. If he follows God's commandments. Si sigue los mandamientos de Dios. The second thing, if he wants money. La segunda, si él está buscando solamente dinero. The third thing, if he wants to have power over you. Y la tercera, si quiere tener poder sobre ti. These are three things we have to check. Tres cosas que tenemos que tener y cuidar. Now we'll see the next, verse 14. Vamos a ver la próxima, verso 14. The prophets of Jerusalem are committing adultery Los profetas de Jerusalén cometieron adulterio and walk in lies. y caminan en mentiras. They also strengthen the hands of evildoers. Ellos empoderan las manos de los hacedores de maldad. Decían las manos de los malos. So that no one turns back from his wickedness. Para que no se voltearan de su maldad, no dejaran su maldad. Here you have several identifications of a false prophet. Aquí hay muchas identificaciones de un falso profeta. The first thing is, as we saw before, the private life. Primero, anteriormente dijimos que era la vida privada. We see it now once more. Ahora que decimos que hay más. No, we see it once more. We see it again. Ahora lo vemos otra vez. Now we see that these prophets are committing adultery. Estamos viendo ahora que estos profetas cometen adulterio. You have to check the sexual life of the person who is prophesying. Tienes que observar la vida sexual de la persona que te está profetizando. Check his private life. Checa su vida en privacidad. There are two gods, false gods, which were the worst gods in Israel history. Hay dos nombres de los peores falsos dioses en la historia de Israel. The first one is Baal, El primero es Baal and the second one is Ashtarte. y el segundo es Ashtarte.
Astarte is the god of sex. Ashtarte es el dios del sexo. Baal is the god of money Baal es el dios del dinero and of power. o del poder. So you have these two gods. Así es que hay estos dos dioses. Those are the most influenced spirits who want to take over the prophets. Estos son los dos máximos influencias que quieren tomar a los profetas. These spirits want to come into God's real prophets Estos espíritus quieren entrar a los verdaderos profetas and use them for their purposes in this world. y usarlos para sus propósitos en este mundo. That means that the first thing a real prophet of God has to do is to be careful in the money area. Así es que un profeta verdadero de Dios tiene que ser muy cuidadoso en el área de las finanzas o del dinero. That was the first temptation that Yeshua received, Esa fue la primera tentación que Yeshua recibió, to make bread out of the prophecy. para hacer el pan a través de la profecía. If you are the Son of God, ¿Tú eres el Hijo de Dios? make this miracle. Haz por ti mismo este milagro. Convert these stones into bread. Convierte estas piedras en pan. Produce money. Produce dinero. You see the similar thing there? ¿Ves la cosa similar ahí? You also see the temptation of having all the riches and the power of the world. También viene la tentación de tener todas las riquezas y todo el poder en el mundo. So this is the spirit of Baal. Así es que este es el espíritu de Baal. Money and power. Dinero y poder. Manipulation, Manipulación, fame, la fama, to be something, to have a name. I want to be important. la fama de tener un nombre. Quiero ser alguien importante, que se me reconozca por mi nombre. And the second thing is to go into sexual sin. Y la segunda cosa es ir a un pecado sexual. The true prophets of God will face temptation to sin with their eyes. Los verdaderos profetas de Dios enfrentan la tentación de pecar con sus ojos. So Satan will send to them very beautiful women. Así es que Satanás les envía mujeres preciosas So they will sin with their eyes. para que puedan pecar con sus ojos. And the second step is to sleep with these women. Y el segundo paso es tener relaciones con estas mujeres. If they fall in these two areas, Si ellos caen en estas dos áreas, they will be converted to false prophets. se convierten automáticamente en falsos profetas. You can see that in the life of Balaam. Pueden ver esto en la vida de Balaam. You see, these two powers were working in him. Ves a estos dos espíritus trabajando a través de él. The lust for money, el deseo de dinero, he wanted money. Quería dinero. The second one is that he told the women of the enemies of Israel El segundo es que le dijo a las mujeres de los enemigos de Israel that they should tempt Israel with sex, que tentaran a Israel con sexo, connected with idol worshipping. conectados con la adoración idolátrica. So the people of Israel, they fell in sexual sin Así es que el pueblo de Israel cayó en pecado sexual because of the bad counsel of Balaam. por el mal aconsejar de Balaam. And he knew that if Israel falls in sexual sin, they will be crushed, and the kings can make war against Israel. Y sabía que si el pueblo caía en pecado sexual, los otros reinos podía hacer guerra en contra de él. So seeking money Así es que buscar dinero
and not being careful in the sexual area No ser cuidadoso en el área sexual are two main struggles for the prophets of God. son las dos principales cosas que un profeta tiene que tratar. Which can transform a prophet of God into a false prophet. Se puede convertir de un genuino profeta de Dios a un falso profeta. Now we also see they walk in lies. Como sigue, dice que ellos caminaban en mentiras. It's very important to speak truth. Es muy importante siempre hablar verdad. Be very sincere. Ser siempre sincero. Not making a theater. No hacer dramas. Showing a false image of yourself. Mostrando una falsa imagen de ti mismo. They also strengthen the hands of the evildoers, También fortalecían las manos de los malos, so that no one turns back from his wickedness. para que ninguno se convirtiese de su maldad. That means that a true prophet of God Eso significa que el verdadero profeta de Dios has to reveal the sins of the people tiene que revelarle el pecado a las personas and make people turn to God y hacer que las personas se conviertan hacia Dios and to stop being disobedient to the laws of God. y pararlas en su desobediencia a los mandatos de Dios. It says in verse 17, En el 17, they continually say to those who despise me, the Lord has said, you shall have peace. And to everyone who walks according to the dictates of their own heart, they say, no evil shall come upon you. dicen en el versículo 10, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. This is typical for the false prophets. Esto es típico de un falso profeta. Somebody is walking in sin, Alguien está caminando en pecado and he comes to the prophet, y viene al profeta and he wants a prophecy. y quiere una profecía. And the prophet says, you will have prosperity, Y el profeta le dice, tú vas a ser próspero, you will have peace, vas a tener paz, nothing evil will come to you. nada malo va a venir en contra tuya. And he doesn't reveal to that person that he has to repent from his sin. Y no le revela a la persona que tiene que convertirse o arrepentirse de su pecado. That is a false prophet. Ese es un falso profeta. A true prophet, Un verdadero profeta, in love and in very careful way, en amor, de una manera muy cuidadosa, corrects the people who are living in sin, corrige a las personas que están viviendo en pecado, revealing the secrets revelándole los secretos for them to be able to turn to God and repent. para que ellos puedan tener la capacidad de arrepentirse y volverse a Dios. So a false prophet Así es que un falso profeta says to those who are living in sin, you will be prosperous. dice a aquellos que están viviendo en pecado, tu vida va a ser prosperada. And a true prophet says, Y un verdadero profeta dice, repent from this and that sin. arrepiéntete de A, B y C pecado. If you don't do that, evil things will come on you. Si no haces estas cosas, si no te arrepientes, cosas malas van a venir a ti. If you do that, God will prosper you. Y si te arrepientes, Dios te prosperará. That is a true prophet. Ese es un verdadero profeta. The next thing we see here in this text, La siguiente cosa que vemos en el texto siguiente, verse 16, verso 16, thus says the Lord of hosts, do not listen to the words of the prophets who prophesy to you. They make you worthless. They speak a vision of their own heart, not from the mouth of the Lord. así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. This is a prophecy from a false prophet. Esta es una profecía de un falso profeta. They have visions from their own hearts, Tienen visiones de su propio corazón and not from the mouth of the Lord. y no de la boca de Dios. And there is an even worse thing. Y hay una cosa peor. If I show you the high speaker once more, Si te muestro nuevamente la bocina, you have a cable here,
Tenemos un cable. This is the connection to the supernatural. Esta es la conexión a la fuente sobrenatural. The high speaker can speak what it receives. La bocina puede producir lo que recibe. This is the gift of prophecy. Este es el don de profecía. It can be used by God, Puede ser usada por Dios, but it can also be used by Satan. pero también puede ser usada por Satanás. And it can also be used by your own imagination. Y también puede ser usada por tu propia imaginación. So the connection is the most important thing. Así es que la conexión es la cosa más importante. And there are 3 ways to get prophecy. Hay 3 formas de tener profecía. Receive the word of the Lord, Recibir la palabra del Señor, because you connect the cable to the source of God. porque tú conectas el cable a la fuente de Dios. You can also put in the cable things from your own imagination. También puedes poner en el cable cosas de tu propia imaginación, Visions of your own heart, visiones de tu propio corazón, as we see in this verse. como vemos en el verso. But this cable can also be used by Satan. Pero este cable también puede ser usado por Satanás. There is a manifestation of the Spirit Hay una manifestación del Espíritu called discernment of spirits. llamada discernimiento de espíritus. In the Greek text, En el texto griego it says discernments of spirits. dice discernimientos de espíritus. It's a plural word. Discernimientos de espíritus. Discernments of spirits. Es una palabra en plural, discernimientos de espíritus. They did not translate that 100% correct. No traducen 100% correctamente. Because the Greek text discernments of spirits Porque el texto griego dice discernimientos de espíritus, in plural. en plural. And it has to do with the capacity to know from where the flow comes into the cable. Tiene que ver con la capacidad de saber de dónde viene el fluir. From where does the current come? ¿De dónde viene la corriente? That is the lampstand in the tabernacle. Ese es el candelabro. The lampstand is the discernments of spirits. El candelabro es el discernimiento de espíritus. Discernments Discernimientos of spirits. de espíritus. You have to have this manifestation Tienes que tener esta manifestación de estos discernimientos to be able to know if the prophecy comes from God or not. para tener la habilidad de saber si la profecía viene o no viene de parte de Dios. That's why the lampstand, the menorah, Eso es el por qué el menorá is holding up the lamps. está sosteniendo las lámparas. So the lamps are the prophecy. Así es que las lámparas son la profecía. The 7 lamps are the prophecy. Las 7 lámparas son la profecía. So to be able to hold up the true prophecy, Así es que para poder sostener la verdadera profecía, you have to have discernment. tienes que tener discernimiento. The discernment feels when it comes from God. Los discernimientos ven si viene de Dios. It's like a smell. Es como un olfato. You know. Tú sabes, You smell it. lo hueles, de dónde viene. But the word from Satan is very close to the word of God. La palabra que Satanás habla es muy cercana a la palabra de And if you want to be careful, you have to check yourself. Y si quieres ser cuidadoso, tienes que checarte a ti mismo. If the motive of your heart is to be lifted up as a person, to be recognized, Si el motivo de tu corazón es ser levantado como persona, ser reconocido como persona. if you seek
the manifestations of the Spirit si buscas las manifestaciones del Espíritu to get power over people para tener poder sobre personas or to get money from people o obtener dinero de las personas or to be recognized before people, o ser reconocido por las personas to be lifted up by them, y ser levantado por las personas, you want to be an important person o quieres ser una persona importante and you seek the manifestations of the Spirit y buscas las manifestaciones del Espíritu with a heart which is wanting to uplift yourself, con un corazón que quiere ser levantado por sí mismo, then you will be an open channel for Satan. entonces te puedes convertir en un canal abierto de Satanás. And the manifestations which come from you, Y las manifestaciones que vendrán de ti, the purpose is to uplift yourself. el propósito de levantarte a ti mismo, Then you are a false prophet. entonces serás un falso profeta. You have to check the motive of your heart. Tienes que checar las motivaciones. That's why Paul said it's for the benefit of others, Por eso Pablo dice que es el beneficio para not otros, for you. no para ti mismo. You are a channel to benefit others. Tú solamente eres un canal para beneficiar a otros. You want to lift up others. Tienes que querer If you levantar want a to be otros. lifted up by the manifestations of the Spirit, you are a false person. Si eres levantada por las manifestaciones de Dios, a ti mismo eres una falsa persona. And that's one of the reasons why God does not give these manifestations to many people. Y esa es una de las razones el por qué Dios no da estas manifestaciones a muchas personas, Because they are so dangerous. porque son muy peligrosas. They are a fire which can destroy. Son un fuego que pueden destruir. You can destroy yourself and the others Te puedes destruir a ti mismo y a muchos más, because the fruit and the purpose is not correct. porque los frutos y el propósito no es el correcto. The last thing I will tell you here, and we will finish with this, Y la última cosa que voy a decirte, y estamos terminando, verse 18. verso 18. For who has stood in the counsel of the Lord and has perceived and heard his word? Who has marked his word and heard it? Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Verse 21, I have not sent these prophets, yet they ran, and have not spoken to them, and yet they prophesied. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they would have turned them from their evil way and from the evil of their doings. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Here we can see that a real prophet hears from the counsel of the Lord. Aquí estamos viendo que un verdadero profeta escucha del consejo de Dios. He has access to what is said in heaven, Este profeta verdadero tiene acceso a lo que se está hablando en el cielo. and they speak only what they hear. Y solamente habla lo que escucha. And the result is that people turn from their evil ways Y el resultado es que las personas se arrepienten de sus malos caminos and from the evil of their doings. y sus obras malas. So to be a real prophet, you have to go into God's counsel. Así es que para ser un verdadero profeta tienes que ir ahí al consejo de Dios. And to get there, the only way is worship. Y para llegar a ese lugar,
la única forma es adoración. You have to connect with him. Tienes que conectarte con Él. You have to worship him. Tienes que adorarle. You have to humble yourself before him. Tienes que humillarte ante Él. And you have to seek his will, not your own will. Y tienes que buscar su voluntad, no tu propia voluntad. And you have to ask him to purify your heart, Y pedirle que purifique tu corazón so you will be transparent. para que pueda ser transparente. If God can trust in me, Si Dios puede confiar en mí, he will give me more. Él me dará más. If I want to be moving in the area of prophecy, Si quiero ser movido en el área de profecía, in the holy and the holy of holies, en el lugar santo y en el lugar santísimo, I have to check my motives. tengo que checar y observar mis motivaciones. If it is to be famous, Si es que quiero ser famoso, God will not give me the manifestation. Dios no me va a dar su manifestación. If I'm seeking God's will Pero si busco la voluntad de Dios and I am concerned about the people, y estoy preocupado acerca de las demás personas, I want them to be built up. y quiero que sean levantadas, I want them to turn to God. quiero que ellas se vuelvan a Dios, I want them to be delivered. quiero que ellas sean liberadas, I want them to be healed. quiero que ellas sean sanadas, I want them to get connection with God. quiero que ellas tengan conexión directa con Dios. If I have this spirit Si tengo este tipo de espíritu, of love for the people, compassion for others, si yo tengo compasión por las personas, God will give me the manifestations of the Spirit. Dios me dará las manifestaciones de su espíritu. The manifestation of the Spirit is given in the realm of love for others. Las manifestaciones de su espíritu son dadas en el área o la esfera de la compasión por otras personas. If you don't love the one you serve, you are not serving God. Si no estás amando a las personas que tú estás cuidando, You are not serving God. no estás sirviendo a Dios. That's why Paul in chapter 13 Por eso es que Pablo en el capítulo 13, in 1 Corinthians en Primera de Corintios, speaks about love. habla del amor. You have chapter 12 speaking about the manifestations of the Spirit. Aquí está el capítulo 12 hablando de las manifestaciones del Espíritu. Chapter 14 speaking about the manifestations of the Spirit. Capítulo 14 hablando de las manifestaciones del Espíritu. And chapter 13 speaking about love. Y capítulo 13 hablando del amor. It's like a hamburger. Es como una hamburguesa. Chapter 12 is the bread. Capítulo 12 es el pan. Chapter 13 is the meat. Capítulo 13 es la carne. And chapter 14 is the other bread. Y capítulo 14 es el otro pan. You have to eat these together. Tienes que comerte todo junto. And that's why in the garment of the high priest, Y es por eso que en la vestidura del sumo sacerdote, down at the bottom, they had to put a golden bell. y es por eso que en el vestido del sacerdote, en la parte de abajo, eran puestas campanas de oro. And then grenade fruit. Y frutos de granada. And then a golden bell. Y después una campana de oro. And the fruit of the grenade once more. Y después el fruto de la granada otra vez. All around. Todo alrededor del vestido. The bells of gold are the manifestations of the Spirit. You can hear them. Las campanas de oro son las manifestaciones del Espíritu porque puedes escucharlas. But between them are the fruits of the grenades. Pero entre esas campanas está el fruto de las granadas. It's like chapter 12, the manifestations of the Spirit. Es como el capítulo 12, las manifestaciones del Espíritu. It's a bell. Es la campana. And chapter 13, it's a fruit of the Spirit, the love. El capítulo 13 es el fruto, es el amor. And chapter 14, another bell. Y el capítulo 14, otra campana.
You see the presentation of these things. ¿Puedes observar la presentación de estas cosas? The manifestation of the Spirit has to be connected with love, compassion. Las manifestaciones del Espíritu tienen que ir conectadas con el amor, con la compasión. So if you don't have the compassion and the love for people, Así es que si no tienes la compasión y el amor por las personas, the manifestations of the Spirit will not be so strong in your life. las manifestaciones del Espíritu no serán tan fuertes en tu vida. It's the love, the compassion which drives you to seek these things. Es el amor y la compasión que te lleva a buscar estas cosas. If you have this love for people and compassion for suffering people, Si tú tienes este amor y esta compasión por personas que están sufriendo, then you can be a real instrument in God's hands. entonces te conviertes en un verdadero instrumento en las manos de Dios. And He can give you a very strong flow of the Spirit. Y Él puede darte un tremendo fluir de su espíritu. But if He gives you the capacity of prophecy, Pero si te da la capacidad de profecía, or other of these things, alguna de estas cosas, if you don't have the compassion, si tú no tienes la compasión, you can be an instrument in the hands of Satan. tienes el peligro de convertirte en un instrumento en las manos de Satanás. With the capacity to make miracles Con la capacidad de hacer milagros and to give secret messages, revealing messages. y soltar mensajes secretos, But they come from Satan. pero viniendo de Satanás. There is nothing supernatural without God. No hay nada sobrenatural fuera de Dios. So when it comes from Satan, it's taken from God, coming through him, coming to you. Así es que si viene de Satanás, es tomado de Dios, de Satanás, y viene hacia ti. And that channel is producing all that his kingdom represents. Y eso reproduce todo lo que su reino representa. Pride, Orgullo, disobedience, desobediencia, rebellion, rebelión, proclaiming yourself. proclamarte a ti mismo, levantarte a ti mismo. All these things that he has. Todas estas cosas que él tiene. And the manifestations could be real. Y las manifestaciones podrían ser reales, But they are contaminated with the spirit of Satan. pero estar contaminadas por el espíritu satánico. That's why a prophet can be used by both sides. Es por eso que el profeta puede ser usado de los dos lados. That's why God is taking care not to give you too much capacity Por eso Dios toma el cuidado de no darte mucha capacidad until you have learned the lesson to be humble. hasta que has aprendido la lección de ser humilde de corazón, To be a worshiper de ser y convertirte en un adorador and give God all the glory y darle a Dios toda la gloria, and seek his will buscar su voluntad and not project yourself y no proyectarte a ti mismo or use the manifestations for personal purpose o usar las manifestaciones con un propósito personal and only wanting the people to be blessed. más que únicamente querer que la gente sea bendecida. Then you are a real prophet. Then you are a Entonces es real cuando servant of God. entonces es cuando te conviertes en un verdadero profeta y siervo de Dios. So the most important thing is not the message, Así es que la cosa más importante no es el mensaje,
but the character of the one who is giving the message. Sino el carácter de esa persona que está dando el mensaje. And the fruits of the message in the people. Y los frutos del mensaje en las personas. If the message makes people to worship the prophet, si el mensaje hace que la gente adore al profeta, he is a false prophet. Es un falso profeta. If the message makes people to worship God, pero si el mensaje hace que la gente adore y glorifique a Dios, he's a true prophet. Es un verdadero profeta. May God help us all. Que Dios nos ayude a todos. Purify ourselves. A purificarnos. So we can be real servants of God. Para que seamos verdaderos siervos de Dios. Amén. Amén.